El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ofreció al gobierno de El Salvador en enero de 2020 la posibilidad de construir en su territorio un puerto en las costas del Océano Atlántico. Se trata de una decisión inédita que pretende aumentar el intercambio comercial y de turismo. Para Nayib Bukele, presidente de El Salvador, la oferta de Yamatei representa su salida al mar en el Atlántico, pero también busca ser un ejemplo para el resto de los países de la región y animar el proceso de integración centroamericana. Es algo histórico. No recuerdo que haya pasado algo tan grande en cuanto a Unión Centroamericana se refiere en el siglo pasado o en este siglo, dijo Bukele. Ambos jefes de Estado se reunieron en la Casa Presidencial de El Salvador y abordaron temas de integración entre ambos pueblos, agilidad en el comercio y seguridad, entre otros. El proyecto del puerto es parte del acuerdo Cielos Abiertos entre ambos países, que bajará el coste de los vuelos tomándolos como domésticos. Según Yamatei, si se une El Salvador y Guatemala en este tipo de acciones, lo podrán lograr en todo Centroamérica, porque se necesita una integración centroamericana real. Pero hay un detalle: de construirse el puerto en suelo guatemalteco, será una competencia directa con el Canal Seco de Honduras, que estos a su vez quieren quitarle una tajada del pastel al Canal de Panamá, que debido al cambio climático está perdiendo competitividad. El Canal Seco de Honduras es una carretera de 330 kilómetros que conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, desde el Puerto Cortés hasta el Golfo de Fonseca. El Canal Seco se complementa con otras infraestructuras como el Aeropuerto Internacional de Palmerola y el proyecto a construir un puerto en Amapala. Según el Banco Central de Reserva de El Salvador, el intercambio comercial entre El Salvador y Guatemala promedian los 1.800 millones de dólares. El 12% de las exportaciones de Guatemala a Centroamérica se destinan al mercado salvadoreño. Es algo que va mucho más allá de cualquier tratado de libre comercio, mucho más que cualquier integración aduanera. Pero más allá del comercio binacional, para El Salvador contar con un puerto propio es fundamental. Casi la mitad de las exportaciones salvadoreñas van a Estados Unidos. El tráfico normal es subirlas a un puerto del Atlántico de Guatemala para llevarlas las mercancías hasta Estados Unidos. Lo que quieren los clientes es agilidad, y para los salvadoreños es importantísimo contar con una salida fácil para las exportaciones a Estados Unidos. Las exportaciones de El Salvador suman un promedio de 6.000 millones al año. El 42% tiene como destino Estados Unidos. Las importaciones totales del país suman 12.000 millones y de estos el 30% provienen del mercado estadounidense. La mayor parte de este comercio se mueve por puertos en costas del Atlántico, principalmente en Guatemala. Hasta ahora no hay fecha para construir la terminal, pero sí se conoce la ubicación. El Arenal es el nombre del terreno que Guatemala le cedería a El Salvador para la construcción de un puerto en el Atlántico. Este terreno se encuentra a un costado de la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla, en Pornac, y actualmente funciona como un depósito de almacenaje de contenedores. El proyecto aún está en fase de análisis técnico legal y se espera que beneficie al comercio y el turismo entre ambos países. La concesión es por 25 años. La idea es financiar el proyecto con fondos públicos y privados. Vamos a explorar cuanto antes la posibilidad de que El Salvador tenga un puerto en el Atlántico guatemalteco, de manera de seguir todavía integrándonos más, destacó Bukele. La importancia del acuerdo sostenido con su par guatemalteco: queremos pasar de las buenas intenciones a los hechos para unir a estos dos países, manifestó Bukele. El Salvador cuenta en la actualidad con 2 puertos internacionales que se ubican en Acajutla y La Unión, mientras que Guatemala cuenta con 5 puertos marítimos, de los cuales 2 se localizan sobre el litoral atlántico y los otros 3 son Puerto Quetzal, San José, Champerico sobre el Océano Pacífico. Cabe destacar que El Salvador sería más competitivo en el comercio marítimo mundial si lograra tener un puerto en el Atlántico, tal como fue el ofrecimiento del gobierno de Guatemala.